¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta sesión 4 de el curso de Finanzas 2. El día de hoy vamos a hablar acerca del costo de capital. El costo de capital, que es un instrumento muy importante en el análisis financiero, en la toma de decisiones por parte de los administradores, de los gerentes financieros, de los tomadores de decisiones, de los dueños de los negocios, incluso para las personas que no piensan que es útil conocer el costo de capital. Por ejemplo, un consumidor típico, pues podemos hacer también uso del costo de capital para medir nuestra posibilidad de pago, ¿verdad? En función al endeudamiento, en función a los intereses que podemos estar pagando en algún crédito de cualquier tipo que se nos ofrezca. Bien, vamos a iniciar entonces nuestra sesión hablando acerca de el costo de capital. En el capítulo 1 vimos que la meta de una empresa es maximizar la riqueza de los accionistas y que los gerentes financieros logran esta meta invirtiendo en proyectos riesgosos que esperan agreguen valor a la empresa. Hablábamos del riesgo y del rendimiento, que son factores importantes en todo proyecto de inversión. Sin embargo, existe un concepto que está alrededor de ambos, ¿verdad? Que hablábamos en alguna ocasión en las clases pasadas. ¿Qué es el costo de capital? Lo podemos definir como la tasa de rendimiento que los gerentes financieros usan para evaluar todas las oportunidades posibles de inversión y determinar en cuál de ellas conviene invertir a nombre de los accionistas de la empresa. El costo de capital representa el costo de financiamiento de la compañía y es una tasa porcentual expresada así y se conoce como la tasa mínima de rendimiento que debemos esperar gane un proyecto con el fin de que se incremente el valor de la empresa. Esa tasa mínima de rendimiento, ¿verdad? Es la que nosotros vamos a estar siempre tratando de lograr con el fin de que la empresa pues obtenga lo que está buscando, ¿no? Maximizar sus utilidades o bien incrementar el valor de la misma. Las inversiones con una tasa de rendimiento por arriba del costo de capital incrementarán el valor de la empresa y los proyectos con una tasa de rendimiento por debajo del capital, del costo de capital, perdón, pues disminuirán el valor de la empresa. Obviamente que si a mí me cuesta el 10% realizar un proyecto de inversión que me va a generar un rendimiento del 8%, pues voy a tener ahí una merma en el valor de la empresa. Pero si el costo de capital, que es del 10%, me representa un rendimiento en el proyecto en el cual yo invierto del 12, 15, 18%, pues entonces el valor de la empresa va creciendo. Aquí no hay más que sumar, restar y comparar si uno es mayor que el otro. El costo de capital de una empresa se calcula en un momento determinado y refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo utilizados por la empresa. Es decir, nosotros calculamos el costo de capital en un momento en el tiempo, por decir, hoy. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer proyecciones o pronósticos de un proyecto y en base a ese costo de capital estimado, vamos a tratar de que esos flujos de efectivo que vienen en el futuro sean lo suficientemente adecuados para poder obtener un rendimiento por encima del costo de capital que estamos proyectando. Porque los fondos no son ahorita, sino vienen en el largo plazo, ¿verdad? Si hablamos de un proyecto de inversión, pues no es a un mes ni a 2 meses. Estamos hablando de 1 año, 2 años, 3 años. Si bien las empresas normalmente recaudan dinero de distintas fuentes, el costo de capital refleja la totalidad de las actividades de financiamiento. Por ejemplo, si una empresa hoy recauda fondos mediante deuda, es decir, préstamos bancarios, o bien a través de la emisión de acciones, puede obtener nuevamente financiamiento adicional, haciendo juego con nuestras fuentes de financiamiento. La mayoría de las empresas tratan de mantener una combinación de
de financiamientos, ¿no? Una especie como de portafolio de deuda, en el cual pues pueden, a través de una mezcla de diferentes instrumentos de deuda, obtener un costo de capital óptimo. Esto no es sencillo. Habría que ir valorando cada una de las alternativas de financiamiento y luego ya ponderarlas con respecto a un 100% y obtenemos una deuda, perdón, un costo de capital promedio ponderado, que es el punto final que vamos a ver en esta noche. Para considerar todos los costos de financiamiento relevantes, suponiendo alguna mezcla deseada de financiamiento, necesitamos considerar el costo general del capital en lugar de solo tomar en cuenta el costo de una fuente específica de financiamiento, que es lo que les mencionaba, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta los costos de todas las fuentes de financiamiento que nosotros empleemos. Existen 4 fuentes de financiamiento básicas de largo plazo: la deuda a largo plazo, las acciones preferentes, las acciones comunes y las ganancias o utilidades retenidas. Todos los rubros del lado derecho del balance general, diferente a los pasivos corrientes o de corto plazo, representan estas fuentes de financiamiento. Imaginen ustedes el balance general. La ecuación contable nos dice: del lado izquierdo están los activos y del lado derecho el pasivo y el capital. Bueno, las fuentes básicas de capital a largo plazo están del lado derecho, excluyendo de los pasivos los llamados corrientes o de corto plazo. ¿Cuáles son? Pues las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ¿verdad? Y algunos créditos ahí de corto plazo que se vencen y se tienen que estar pagando de manera continua. No todas las empresas usan todas estas fuentes de financiamiento, pero la mayoría tiene alguna mezcla de fondos de tales fuentes en su estructura de capital. Si bien la mezcla de fuentes de financiamiento de una empresa refleja su estructura de capital meta, lo que finalmente resulta relevante para la evaluación de las oportunidades futuras de inversión de la empresa es el costo marginal de capital necesario para recaudar el siguiente peso marginal de financiamiento. Es decir, tenemos que conocer la estructura financiera de la empresa, evaluar las oportunidades futuras que se presenten. Es decir, vamos a evaluar el costo marginal de esas oportunidades futuras. Y estas deben de ser inferiores a los pesos marginales que vamos a obtener como producto de ese financiamiento. Otra vez, mayor que, menor que. Hablemos de la primera fuente de financiamiento, que es el costo de la deuda a largo plazo. Es el costo de financiamiento asociado con los nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Normalmente los fondos se recaudan con la venta de bonos corporativos. Los ingresos netos obtenidos de la venta de un bono o de cualquier valor son los fondos que la empresa recibe como producto de la venta. Esos son los ingresos netos. Se va a vender un bono con valor nominal de 1,000, bueno, pues se espera vender en ese monto y son los fondos que va a recibir. Pero vamos a ver más adelante cómo se cotizan, ¿verdad? Los costos de flotación, ¿a qué se refieren? Bueno, pues son los que representan los costos de emisión y venta de valores. Reducen los ingresos netos totales de los 1,000 pesos que, suponiendo tuviera el valor de un bono, pues hay que restarle los costos de emisión y venta, ¿verdad? Que son comisiones, entre otras cosas, de los corredores. Estos costos se aplican a todas las ofertas públicas de valores. Las deudas, que le vamos a ver, estamos viendo ahorita, las acciones preferentes y las acciones comunes. Y tienen 2 componentes básicos: los costos de colocación, es decir, la retribución que obtienen los bancos de inversión por la venta del valor, y los costos administrativos, que son los gastos del emisor, como legales, contables y de impresión. No están exentos entonces de costos. El emitir un instrumento de deuda implica costos, ¿verdad? Aquí nos los define con mucha claridad cuando habla de los costos de flotación. Son esos 2 que mencionamos.
El costo de la deuda antes de impuestos se calcula por cualquiera de los tres métodos: cotización, cálculo o aproximación. El método de cotización, bueno, pues observar el rendimiento al vencimiento, que es el RAV, de los bonos de la empresa o de bonos con riesgo similar, emitidos por otras compañías. El precio del mercado de los bonos existentes refleja la tasa de rendimiento requerido por el mercado. Si nosotros queremos determinar el costo de la deuda, pues es a través de monitorear el precio de los bonos que ya están cotizándose y que son similares a los que nosotros pretendemos emitir. El comportamiento de estos, pues me van a ayudar a medir o conocer el rendimiento requerido de los que pretendería yo emitir. Una segunda forma de hacerlo es a través del cálculo, es decir, calcular la operación, no cálculo diferencial ni nada de eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de Excel podemos calcular el costo de capital usando la función tasa. Vamos a ver en qué consiste esa función tasa. ¿Sí ven la diapositiva de Excel? No, de Excel no se ve. Excel no se ve. A ver, vamos a... Bueno, mira, voy a dar primero el ejemplo de la aproximación a través de una fórmula. ¿Cómo podemos calcular el costo de la deuda? Aquí la conocemos como K sub D. ¿A qué va a ser esta igual? Bueno, pues va a ser a lo que me representa esta fórmula que tengo yo aquí. I mayúscula más 1000 menos ND sobre N sobre ND más 1000 sobre 2. ¿Qué va a ser I? Bueno, pues I es un pago que se hace de manera mensual por el bono. 1000 es el valor nominal del bono y, y 960 el valor de cupón del bono. Bueno, aplicando esta fórmula obtenemos el resultado que es 9.388. Vamos a ver cómo sería a través de Excel. Si estoy grabando, ¿verdad? Bueno, a través de Excel, aquí lo tengo. A ver, aquí tenemos los conceptos, ¿verdad? El valor del bono, déjenme. Bueno, con la función tasa, que es la que aparece aquí, nosotros nos metemos a las funciones financieras y nos vamos a la función tasa, ¿verdad? Si yo lo quiero hacer aquí, a ver, cancelar. Si yo lo quiero hacer aquí, me voy a meter en las financieras, vamos a suponer que las busco aquí, financieras, me voy a buscar tasa, tasa, y le voy a dar aquí los valores, ¿no? Ya los tengo yo en este ejercicio que hice con anterioridad, ¿sí? C4, pago, VA, el valor futuro y el tipo. Bueno, pues lo que yo hago es dar 20, que es el pago que se hace, el periodo de tiempo, perdón, de vencimiento del bono, ¿verdad? Menos B5, aquí es importante el signo negativo porque este es un ingreso de quien lo adquiere, es un gasto de quien lo vende, es un rendimiento, ¿verdad? 960, que es positivo, que es lo que el emisor va a recibir por el bono, por eso es positivo. Y 1000, que es lo que va a pagar al momento de vencimiento del bono. Los bonos se venden con descuento, es decir, si ofrecen el bono a 1000 pesos y ahí hay que venderlo en el mercado va a ofrecer por él. En este caso ofrece 960 pesos. Y el emisor del bono ofrece 90 pesos cada mes durante 20 años. Bueno,
Aquí tenemos el resultado 9.452, que eso equivale a la tasa del costo de capital. La aproximación que hacemos nosotros aquí es 9.388. Lo podemos hacer a través de Excel o a través de esta fórmula sencilla que aparece ahí en su libro en la página 336. El costo de la deuda después de impuestos, bueno, pues simplemente es multiplicar la tasa de rendimiento obtenida, que en este caso fue 9.388, por 1 menos T, que es la tasa de impuestos. Si la tasa de impuestos fuera del 30%, pues sería el 9.388 por 1 menos 0.3, que sería 9.388 por 0.7. Y esa sería la tasa, el costo de la deuda después de impuestos. No se nos olvide que los intereses son sujetos de deducción de impuestos, ¿verdad? Bien. La otra fuente de financiamiento son las acciones preferentes. ¿Qué diferencia hay entre una acción preferente y una acción común? Bueno, las acciones preferentes garantizan un rendimiento, ¿verdad? Mientras las acciones comunes no. Si hay dividendos, si hay utilidades, pues se van a repartir y todavía está en duda que se repartan. Puede ser que se retengan las utilidades, pero en las acciones preferentes no. En las acciones preferentes se garantiza un rendimiento, ¿sí? Debe de pagarse un rendimiento que se ofrece por las mismas. La mayoría de los dividendos de las acciones preferentes se establecen como un monto en pesos, X pesos por año. Cuando los dividendos se establecen de este modo, las acciones se conocen como acciones preferentes de X pesos. Así, por ejemplo, las acciones preferentes de 4 pesos. Bueno, se espera que paguen a los accionistas preferentes 4 pesos de dividendos anuales por cada acción preferente que mantienen en su propiedad. Algunas veces los dividendos de las acciones preferentes, perdón, se establecen también como una tasa porcentual anual. Esta tasa representa un porcentaje del valor a la par o valor nominal, que es lo mismo, que es igual al valor del dividendo anual. Por ejemplo, se esperaría que una acción preferente con un dividendo anual del 8% y un valor a la par de 50 pesos pague un dividendo anual de 4 pesos por acción. Bueno, pues es el 8% de 50. 0.08 por 50 es igual a 4 pesos. ¿Sí? Se esperaría que una acción preferente con un dividendo anual del 8% y un valor a la par de 50 pesos. Eso equivale a decir que estas acciones pagarán 4 pesos por acción. ¿Cómo calculamos el costo de estas acciones preferentes? Bueno, el costo de las acciones preferentes es la razón o el cociente entre el dividendo, que en este caso tenemos aquí es D sub P de las acciones preferentes, y los ingresos netos de la empresa obtenidos por la venta de las acciones preferentes. Los ingresos netos representan la cantidad de dinero que se recibirá menos cualquier costo de flotación. Acuérdense que el costo de flotación puede ser el pago que se hace por la emisión o por los costos administrativos. Ejemplo, el dividendo por acción, ¿sí? Es igual al 10% del precio de venta de la acción preferente, que es de 87 pesos. Los costos de flotación son de 5 pesos. Por lo tanto, el ingreso neto es de 87 menos 5, es decir, 82. Y el rendimiento, el dividendo por acción es del 10%. ¿De cuánto? De 87 pesos. Por eso multiplicamos 0.10 por 87 y lo dividimos entre 82 y da un rendimiento del 10.6%. ¿Qué necesitamos nosotros para saber o conocer el costo de capital de las acciones preferentes? Pues el dividendo que se va a pagar por esas acciones preferentes, ¿sí? El ingreso neto por la acción de las acciones preferentes y los costos de flotación, ¿verdad? Que siempre existen al momento de vender los bonos, perdón, las acciones preferentes.
El costo de las acciones comunes. Bueno, las acciones comunes no garantizan un rendimiento, ¿verdad? Sin embargo, pues hay dos formas de financiarse a través de las acciones comunes: reteniendo las ganancias o emitiendo nuevas acciones comunes, ¿sí? En cada uno de los dos, pues debemos determinar el costo del costo de financiamiento de las acciones comunes o el costo de capital de las acciones comunes, que es la tasa a la que los inversionistas descuentan los dividendos esperados por las acciones comunes de la empresa para medir el valor de las acciones. Se usan dos técnicas para medir el costo de capital de estas. Una se basa en el modelo de evaluación de crecimiento constante y la otra en el modelo de fijación de precios de activo de capital, MPAC. Vamos a ver el modelo de tasa de crecimiento constante. Lo tenemos aquí nosotros. Es un modelo muy sencillo. Me dice que el precio el valor de las acciones comunes es igual al dividendo esperado por la acción al final del año 1 sobre el rendimiento requerido de las acciones comunes, que es KS, menos G, que es la tasa de crecimiento constante de los dividendos. Yo no quiero saber el precio, yo lo que busco es K, que es el costo de las acciones comunes. Lo que hago pues es despejarla, ¿verdad? Paso todo esto del lado izquierdo, el P0 pasa del lado derecho dividiendo, y luego ya como la G está restando acá, pues pasa del lado derecho sumando. Y me queda esta fórmula ya despejando KS, ¿verdad? Bueno, ¿cómo calculamos el costo de las acciones comunes a través del método de una tasa constante? Vamos a suponer que la empresa espera pagar un dividendo de 4 pesos al final del próximo año, es decir, en el 2013. Los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 6 años fueron los siguientes. Aquí tenemos desde 2012, 11, 10, 9, 8 y 7. Aquí están los dividendos que estuvo pagando, desde 2.97 hasta 3.80 en el 2012. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, pues tenemos que calcular la tasa de crecimiento constante. Esta tasa de crecimiento constante se obtiene dividiendo el valor más reciente, que es 3.80 del 2012, entre el valor más antiguo, que es el 2.97, ¿verdad? Menos 1 y todo eso dividido entre 100, entre 5, perdón. Una vez que hacemos eso, tenemos 0.0505. Lo voy a hacer aquí en la calculadora, ya lo había resuelto. Divido 3.8 entre 2.97, obtengo 1.2794 menos 1, y luego eso lo divido entre 5. Y el resultado es 5.5, ¿verdad? Que es este valor que tengo acá del lado derecho. Una vez que ya tengo la tasa de crecimiento constante de los dividendos, pues aplico la fórmula, ¿verdad? Que estoy aquí sombreando, D1 sobre P0 más G. D1, ¿qué es? 4 pesos. Es el dividendo a pagar en el año 2013. P0, pues es el precio de la acción, ¿verdad? 50 pesos. Y 0.05 más 0.05, ¿verdad? Que es la tasa de rendimiento constante. Entonces, 0.08 más 0.05, 13%. Ese es el costo de capital de las acciones comunes en este ejemplo. ¿Cuál es el modelo de fijación de precios de activos de capital? Bueno, pues es este que aparece aquí en la pantalla, ¿no? Aquí tenemos nosotros un poquito más complicado el cálculo en función a que necesitamos información de fuentes financieras. El modelo que aparece aquí, KS, es la misma KS a estimar que en el ejemplo anterior. Acá también tenemos una KS y aquí también. Bueno, pues esa KS es el costo de las acciones comunes. ¿A qué es igual el costo de las acciones comunes? Pues a la tasa de rendimiento de un instrumento que se conoce como libre de riesgo. En el caso de nuestro país son los CETES a 28 días.
Una B o el coeficiente beta. Este coeficiente mide el riesgo no diversificable de la empresa y este lo proporciona el mercado de valores. Es un coeficiente de acuerdo al segmento al cual pertenece la empresa emisora de las acciones. Para las empresas bancarias hay una beta, para las empresas de seguros hay otra beta y así para los bienes de consumo hay otra beta. KM es el rendimiento del mercado de valores. Estamos hablando del mercado de valores de México. Y RF, pues vuelve a ser nuevamente la tasa de rendimiento libre de riesgo. Esta fórmula, si la ven aquí, parecería muy complicada, pero la complicación está en obtener esa información de fuentes confiables del mercado de valores. Aquí tenemos un ejemplo con datos recabados en alguna fuente. Dice, los asesores de inversión de la empresa y sus propios analistas indican que la tasa libre de riesgo SF es 7%, lo sustituyo aquí. El coeficiente beta B de la empresa es 1.5, lo sustituyo en la fórmula. Y el rendimiento de mercado KM de la bolsa de valores es 11%. Por lo tanto, el costo de capital de las acciones comunes pues es 13%. Este representa el rendimiento que los inversionistas requieren de las acciones comunes de esta empresa. Bueno, las ganancias retenidas también representan una forma de financiamiento. Ustedes saben que las empresas pueden medir en su estado de resultados que tuvieron utilidades, pero pueden no repartirlas, es decir, retenerlas. Y esa también es una manera de refinanciarse, ¿no? Si una empresa necesita cierto monto de financiamiento con acciones comunes, la empresa tiene dos opciones en relación con las ganancias retenidas. Puede emitir acciones comunes adicionales por ese monto y pagar dividendos a los accionistas con las ganancias retenidas, o dos, puede pagar dividendos, puede incrementar el capital en acciones comunes reteniendo las ganancias, sin pagar dividendos en efectivo por el monto requerido. En un sentido estrictamente contable, la retención de las ganancias aumenta el capital en acciones comunes, de la misma forma que lo hace la venta de acciones comunes adicionales. El costo de las ganancias retenidas, KR, va a ser igual al costo de las acciones comunes. Me quedan 10 minutos. Vamos a ver, por último, el costo de capital por medio ponderado, que es un ejercicio que viene en la actividad que van a entregar esta semana. Pues este costo de capital por medio ponderado no es otra cosa más que la suma de los diferentes fuentes de financiamiento. Aquí sí ven la fórmula que está acá abajo. ¿Qué significa? KA es el costo de capital promedio ponderado. WI va a ser la proporción que del financiamiento total se invirtió en las acciones comunes, KI. KI es el rendimiento, el costo de capital de las acciones comunes. WP es el porcentaje del financiamiento que se obtuvo a través de las acciones preferentes. Y KP es el costo de capital de las acciones preferentes. WS, por último, pues sería el porcentaje de financiamiento que se obtiene de las utilidades retenidas. Y KR, pues es el costo de esa fuente de financiamiento. Lo único que se hace es multiplicar el porcentaje que corresponde a cada uno de ellos por el costo de capital. La suma de W debe de ser igual a 1. WI más WP más WS debe sumar 1. Así, por ejemplo, el 20% en WI, el 40% en WP y el 60, ya vale el 60 y el otro 40% en WS. Perdón que estoy un poquillo enfermo. Les pediría que leyeran aquí cómo destacan tres aspectos importantes para el costo de capital promedio ponderado. No es muy complicado para que lo vean ustedes a detalle en el momento de hacer la actividad. Esta es la bibliografía del tema del día de hoy. Muy bien. Parece que nada más está Brenda y Marlene, ¿verdad?
Sí, maestra.